Entonces, así voy a ir construyendo. Otra manera, que es perfectamente utilizable, hacer la planta. Vamos a borrar esto aquí abajo. Vamos a borrar todo para que lo vean. Parece que este es un borrador. No, esa es las proyecciones que hay. El otro es un borrador. Entonces, fíjense ustedes que yo podría hacer en isometría la planta. Esta distancia que es de aquí a aquí, incluyendo este punto, paralela a Y, ¿cierto? Y tiene diferentes vuelos. Ok, entonces, me vengo por aquí, ubico el primer punto, trazo una paralela a Y, ubico esta distancia, menos la mitad, y la otra acá. Seguimos. Vamos a hacer el cuadrado ese de abajo completo. Esta distancia paralela a quién? A X, ¿verdad? Entonces paralela a X por aquí tendría esta recta. Ah, tengo esta pequeña distancia aquí que ya la habíamos colocado. Perfecto. Ahora vamos a esta esquina. Ah, que está más abajo. No importa. Yo estoy haciendo primero la proyección horizontal. Díganme. ¿La la aplican con el coeficiente de reducción? Sí, ya lo dije. Ok. Ya lo dije. Okay. Y esto no cambia nada. Cuando yo tengo una isometría, ¿cuál es el coeficiente de reducción que debo aplicar? 9.8. Si yo le digo que hago una isometría, ¿cómo va a ser? ¿La va a medir completica? No, porque no está en verdadero tamaño. Ahí sí, pero aquí no. Ajá. Y eso va a depender de la escala. ¿Ok? Seguimos con la otra esquina. Ah, me vengo para acá. Y tiene unos puntos por aquí. Esta, paralela también a quién? A Y. Paralela a Y por aquí. Tiene puntos, puntos. Ah, que son inclinados, que no son inclinados. Ahorita no me interesa. Me interesa es ubicarlo. Y no sé si estén relacionados con esto, ¿ok? Entonces, este otro punto sí está relacionado con el de la esquina. Entonces, después que yo ubiqué este otro punto, ubico uno paralelo y aquí tengo torcido. Tengo la planta en isometría. Ahora voy a terminar de hacerla, ¿ok? Entonces aquí va otra a esta distancia, una paralela. Ah, que es un plano inclinado, todavía no me interesa. Me interesa es ubicarlo como está. Esa distancia va por aquí, vamos a suponer. ¿Llega hasta dónde? Llega hasta abajo, igual que el otro cuadrado. Este termina aquí, pero este va más abajo. Entonces, ese lo teníamos más acá. Habíamos señalado el punto. Aquí viene este otro plano, que es este que está aquí. Seguimos. De aquí para acá viene un elemento. Completamos este para allá. ¿Qué otra cosa me falta? Me faltaría esta línea, ¿verdad? Que hay un plano que va para abajo. Bueno, no importa. Esa línea. Me dice que no tengo necesidad de colocar la flecha. La flecha solamente se coloca en la proyección para indicar y para ayudar que es un plano inclinado o todo lo demás. Pero fíjense ustedes que ya tendríamos, no falta más nada, ¿no? Tendríamos en proyección, acuérdense que este es paralela, este es paralela a X, paralela a X, paralela a X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Subir cada punto. A la cota que le corresponde. Así sucesivamente hasta que obtenemos el elemento de manera espacial. Es lo que, vuelvo y repito, hicieron mucho en bachillerato, en lo que se hacía en dibujo técnico. Fíjense que eso es lo que no hacen los profesores, es decir, ¿de dónde sale eso? No, dibújalo ahí, van. Sí. Ellas saben de dónde es el origen de todo eso. Vuelvo y repito, para los que llegaron tarde, puede ser un elemento muy sencillo, como por ejemplo un bloque, un adoquín, un elemento ornamentado, como
este bloque ornamental que va cuadrando uno con otro. Es como una especie de rompecabezas, pero real, y se van armando de tal manera que el elemento dé una forma muy bonita, que da un remate diferente. Fíjense ustedes, aquí hay unos bloques celosía. Ese es un diseño que es, por ejemplo, para hacerlo en isometría. Entonces tendríamos un elemento como este. Tenemos otro cuadrado más atrás. Y ahorita hacemos la visibilidad con el espesor. Y tiene un elemento que viene desde aquí hasta aquí. Directamente aquí. Se ve. Esta cosa no se ve. Esto tampoco se ve. Aquí se vería la parte inclinada. ¿Saben del bloque este que le estoy hablando, no? Y esto pues bloquecito súper sencillo. Entonces, ¿qué se hace? Se va armando de tal manera que da esa terminación celosía, se llama eso, bloque de celosía. Y hay muchos bloques ornamentales, hay unos troncos cónicos, hay sólidos, bloques armados y diseñados de esta manera para después conformar una pared, un muro o cualquier cosa de esta. Hay diseños de muros sólidos, elementos sólidos que contienen un terreno y todo lo demás con un diseño realmente simpático. Hay incluso un diseño prefabricado hexagonal. No sé si ustedes lo han visto en las autopistas, donde hay un paso por encima, el que pasa por abajo ve a veces y van a tener que visualizarlo bien. Elementos de este tipo, de concreto, que se van conformando de manera que arman un muro. De arriba viene otro y tal, y pasa un puente por arriba y todo. Hay varias carreteras, o sea, varias autopistas, son muy huecos, dicen los maracuchos. Esto es concreto prefabricado. Y entonces traen unos elementos de anclaje para unirlo con cada uno de nosotros. Eso no va simplemente apoyado, ¿okay? Tiene su anclaje y todo lo demás, tiene su estudio, ¿okay? Pero el elemento básico es un exacto. Y así como este, hay montones de elementos que se diseñan y se presentan de esta manera. Es la parte de la geometría que tiene mucho que ver con construcción. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Hemos entendido? Ok, entonces dejamos para el final, vemos sombra y dejamos para el final el ejercicio de algún sólido que coloquemos por ahí, no sé. Y hacemos otro de qué? Sólido. No, ya, eso está listo. No. Sí, fíjense que ya entonces la cosa va obteniendo sus valores, ¿no? Fíjense ustedes que ya podemos hacer un sólido en función, un sólido regular o un sólido recto en función a las condiciones y características. Podemos hacer un sólido irregular en función a sus proyecciones. Al darme las proyecciones yo puedo construir el sólido. Lo que tengo que hacer es entender tridimensionalmente lo que voy a hacer. Algo como esto. No se vayan a extrañar que les ponga un bloquecito normal y corriente. O no un sólido regular porque lo van a adivinar muy fácil, pero bueno, podría ser un sólido regular. Por ejemplo,
ejemplo, como un hexaedro con algunos cortes. Podría ser. Ahorita lo sé. Aquí no hay nada oculto, chavos. Lo que hacemos en clase es lo que se ve, ¿verdad? Y eso creo que ustedes lo saben. Aquí no hay nada que ocultar ni que... Hola, ¿cómo están? Del ejemplo. Cuidado, no estoy seguro que este sea el mismo. No, sí es el mismo que el anterior. Esto es lo que, mosca, por favor, esto es lo que uno haría previo para después hacerlo en limpio. No es que lo van a hacer así como un mamarracho, ¿ok? Hacen un mamarracho de este que tienen 2 puntos. Si vale 10. Pues tienen que meter la medida y los coeficientes. Esto se hizo para entender espacialmente qué es lo que queremos hacer. Motivos didácticos. Recuerden que siempre esto por aquí le da la proyección vertical y puede ser, puede cambiar la disposición de los ejes, pero si ustedes se dan cuenta, esto por aquí, esto, todo me da la proyección vertical. ¿Ok? Fíjense ustedes que este triángulo que está aquí sería esto que está aquí. Esta parte que está aquí, esta L, aquí la tienen, ¿ves? Ajá, tienen otro pedacito aquí arriba. Aquí, por ejemplo, hay un error con esta flecha. Esta no debe ir aquí. Esto está mal. ¿Por qué? Porque tenemos este cuadradito, que es este que está aquí, y este sería este plano que está aquí también. ¿Ok? Fíjense ustedes que yo puedo darme cuenta de una vez si hay un error o no, porque esta flecha no sé si está en la otra. Parece que este es un borrador. No está, ¿ves? ¿Lo ven? Que aquí se señala como inclinado, probablemente hubo una equivocación allí en el momento de hacer. ¿Qué es esta? Perdón, no, la de arriba. Esta aquí. Porque esta es la que no va. Esta L es esta es la que no. ¿Estamos bien? ¿Seguimos o continuamos? Cuidado con los que tomaron la foto. Esta flecha no va. Porque el sólido, las proyecciones del sólido no me la dan. Fíjense ustedes que no me la dan. No existe. No hay un plano inclinado ahí. Incluso el resto de las 2 proyecciones me lo indica. Esta que está aquí, que está aquí, y viene esa L que viene desde aquí. La proyección es probable que venga de esta línea de referencia que viene para acá. Seguimos. ¿Pasamos a sombra o quieren hacer de una vez el sólido? No, sombra. Sombra. Ok. Vamos con la parte que es muy interesante y que se implementó para o por la carrera de urbanismo. Ellos la necesitan mucho, sobre todo en planos en conjunto, plantas en general, edificaciones, urbanizaciones, etc. Entonces, vamos a leer una pequeña introducción allí. Dice que consiste en proyectar y ubicar sombras de los elementos geométricos sobre los planos horizontal, vertical, lateral. Eso es en conjunto, ¿ok? La sombra es una sola. Va a depender de la dirección de los rayos de luz, ¿ok? Los rayos, no estoy leyendo, ¿ok? Bueno, vamos a leerlo y después les voy a explicar. Okay, pero sobre el plano proyectante es diferente de esos planos. Ya sabemos que estamos trabajando sobre una lámina que es el plano proyectante. Nosotros vamos a hacer una
proyección de sombra tridimensional, pero sabemos que estamos trabajando sobre un plano de proyección diferente a todo eso, ¿okay? Y que por eso es el cambio y el coeficiente de reducción. Recordando que es un sistema de proyección cilíndrico, todos los rayos de proyección deben ser paralelos. La iluminación y sombra depende de lo que estaba diciendo, de los rayos de luz y su dirección. Entonces, en este caso, o en casos generales, las sombras y los rayos de luz pueden ser artificiales. En este caso, yo puedo obtener una sombra de un elemento artificial, o natural, luz del sol. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a basar y a trabajar elementalmente con la luz natural. ¿Ok? La luz artificial, más ahí lo que llaman los bodegones y todo lo demás, creo que lo han visto en cuadros y eso, naturaleza muerta, etcétera, etcétera, se utiliza la luz artificial para la iluminación y la proyección de la sombra en función a lo que quiere lograr el artista, ¿ok? En nuestro caso, el elemento que vamos a tomar más en cuenta es la luz natural. Ya sabemos que la luz natural es luz solar. Y entonces vamos a tener que restringir eso. ¿Cómo es la restricción de eso? Lógicamente, en los planos de proyección, y eso lo vamos a ver también la gente cuando ustedes vean un plano de proyección de ingeniería civil, una planta general, etcétera, etcétera, ya ustedes se han dado cuenta que tiene indicado el norte, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Que todos los planos de planta general deben tener indicado la orientación del norte. Y ya sabemos entonces qué orientación va a tener la iluminación natural. ¿Ustedes saben por qué a Japón le dicen la tierra del sol naciente? Ni idea. Porque por ahí sale el sol. Por ahí, entre comillas, sale el sol. No es que sale porque el sol no está guardado en Japón, sino que el sol naciente es por el oriente y el poniente es el occidente. Y justamente esos nombres vienen de allí. El oriente es hacia de donde sale el sol, el occidente es el poniente, donde se atardece. La aurora, el alba. Y muchas, ya ustedes dirán, sí, eso es un nombre de mujer, sí. De ahí viene. Y si yo, por ejemplo, estamos aquí orientados, nos ponemos hacia el norte, ¿ok? Nuestra derecha, ¿qué nos indica? El este. El oeste. El sol naciente, Ok. la mañana, ¿ok? Sol poniente, tarde, la aurora, Sí. ¿ok? El crepúsculo. Si ustedes se dan cuenta, los crepúsculos, ¿dónde los vamos a ver? Hacia allá. Sí. Por ahí. Nosotros, entonces, en la proyección nuestra, vamos a tener el norte orientado hacia el plano vertical. ¿Estamos de acuerdo, Javier? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Échale bola porque eso es lo que queda. Yo no sé si usted tiene un preso que tiene que llevarle la bola. ¿Estamos de acuerdo entonces por qué estamos colocando nuestro norte hacia el plano vertical? El sur será entonces hacia los vuelos, plano horizontal, ¿ok? Y el... Ya va. Yo El se los norte. dibujo ahorita, vamos a dibujarlo de esta manera. Si lo tenemos aquí mismo. Termina como mecánico, pero bueno. Ajá, ok, N. Paralelo allí, hacia acá,
será esa es la orientación que nosotros vamos a tener. Nuestras sombras, entonces, porque vamos a trabajar no con sombras artificiales, vuelvo y lo repito, sino con sombras naturales, van a ser, y siempre la natural es así, perdón, esto está mal. Van a ser sombras desde este norte, o sea, noreste, hasta sureste, ¿okay? O desde noreste, sureste, hasta noroeste, sureste, suroeste. ¿Por qué? Porque la dirección del sol lleva este sentido. Que puede ser que el sol esté por aquí, que esté por aquí, sí es posible. ¿Saben a qué se debe eso? A las diferentes posiciones del sol, no una sola. A la rotación de la Tierra. ¿Y a qué más? Porque es que la rotación podría ser en un solo sitio, con un eje fijo. Posición de los Pero ejes. también alrededor del Sol. Entonces, ¿qué significa eso? Que no estamos rotando en función a un eje fijo. Sí. Y que el sol tampoco está en una posición fija. Son elementos flotantes y van dando vueltas en función a la gravedad. Entonces hay diferentes posiciones solares que dan diferentes sombras o diferentes rayos de luz que producen sombras. Entonces van a ser diferentes. ¿Cómo vamos a hacer eso? La idea es proponer o dar el dato del rayo de luz en el espacio y en proyección. ¿Por qué? Porque eso va a depender de elementos atmosféricos, de la posición del Sol, de la posición de la Tierra, pero sí tenemos que estar claros que el Sol de la mañana es por aquí, Sol de la tarde por aquí. Por ejemplo, si yo les digo dirección del rayo de luz en la mañana de tantos grados o respecto al eje Y, tienen que saber que es por aquí. Entonces voy a medir 30 grados en función al eje Y en dos sentidos. Eso lo diría quien está colocándoles el rayo de luz. ¿Ok? Y es muy fácil. Yo les puedo decir dirección del rayo de luz desde la mañana noroeste, por ejemplo, o noreste. Entonces ya yo sé que es 30 grados hacia allá. O si es dirección sureste, 30 grados en este sentido. ¿Sí me están captando lo que les estoy diciendo? Entonces, la otra cosa que tenemos que tener es que en el espacio, ya esto sería respecto al eje, respecto al plano de proyección lateral, el ángulo desde arriba. ¿Ok? El ángulo de acceso. Entonces, como es complicado eso, eso será la dirección del rayo en proyección y en el espacio, de tal manera que ustedes determinen la sombra, que es bastante simpático y se las trae. Es muy... bueno, aquí está lo que les había dicho, pero les adelanté, pero vamos a leerlo. Elementos de las sombras a tomar en cuenta, fíjense ustedes que la dirección de la luz, rayos de luz o iluminación, los que van a originar esa sombra, lógicamente luz natural o artificial. Ya dijimos que básicamente vamos a estar trabajando con la luz natural, porque la artificial va a depender del elemento donde estemos y que no se va a presentar, por ejemplo, una planta de conjunto con iluminación artificial. Y esa iluminación artificial, si es, imagínense ustedes cómo sería la sombra de la planta de conjunto del decanato dada por luces artificiales. Es como complicado poner un buen bombillote arriba del decanato para que le dé la sombra diferente a la que proyecta el sol. Entonces, por eso es que
básicamente se va a trabajar con luz natural. La otra cosa importante, que ya lo acabamos de hablar, es la orientación en el sistema coordenado, sabiendo que vamos a tener el norte apuntando de manera perpendicular o variable al plano vertical y el sur respecto a los vuelos. La orientación de la luz entonces va a ser con ese margen noreste, sureste o desde el oeste, noroeste, sureste, porque también tenemos luz de la tarde que también podríamos perfectamente manejar. Seguimos. Estamos haciendo mucho previo para lo que realmente es muy sencillo. Fíjense ustedes que tenemos una dirección de luz casi, o esa es sureste, sí, suroeste, perdón. Entonces, esa dirección casi orientada hacia el norte, ya al final de la tarde, cuando hay un solsticio de verano fuerte, después podemos hablar de eso cuando ustedes quieran. ¿Qué significa la D? Lo de allá arriba. Dirección del rayo de luz. Y la de H. Dirección del rayo de luz en horizontal. Ya. Y se pone minúscula porque es una recta, Sí. entre comillas, ¿ok? Entonces fíjense ustedes que si yo tengo la dirección del rayo de luz y tengo el elemento en el espacio, ese elemento en el espacio está iluminado completamente. Imagínense ustedes un techo. Y entonces por cada uno de los vértices de ese techo, de ese triángulo, pasamos paralelas al rayo de proyección, paralelas al rayo de proyección por cada uno de los puntos. Y en horizontal hago lo mismo. Y busco, mosca, por favor, busco la traza de esas rectas que pasan por cada uno de esos puntos con el plano respectivo. ¿Cuál es el plano respectivo? El plano horizontal, que es el piso, el suelo. Y aquí hay una pequeña variación muy interesante, que es el plano vertical. Imagínense ustedes que el plano vertical es una pared que está allí. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a buscar la traza de cada uno de estos elementos sobre el horizontal. Me falta el otro aquí. Fíjense ustedes que si no estuviera el plano vertical, la sombra iría desde aquí hasta aquí, hasta aquí. La sombra fuese esto que tenemos. Sería la proyección de este elemento sobre el plano horizontal, pero resulta que está un plano vertical ahí atravesado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense ustedes que si esa sombra viene hasta aquí y esa sombra viene hasta aquí, yo lo que hago es subir cada uno para conseguir la intersección de cada uno de esos elementos con el plano vertical. Fíjense ustedes que si yo me vengo por aquí, este es el punto C, ¿lo ven? Que me da esta sombra. Entonces ya sé que está allí, ¿verdad? Esa recta va desde C hasta aquí. Esta recta sería esta completa que está aquí hasta C. Pero resulta que C no me da sombra en el plano horizontal, sino en el vertical. Lo que hago es subir este puntito hasta que corte a la dirección. Aquí estaría la proyección de la sombra en vertical. Hago lo mismo con el vertical, con el B, que es esta que está aquí. Entonces la sombra para B tendría por aquí, ¿verdad? No, que me da aquí, ahí se queda. Entonces, ¿la otra cuál es? Es A. Hacemos lo mismo con A. Busco la recta de A. En la sombra sería, en horizontal sería aquí, pero resulta que tiene el vertical. Entonces, este punto que está en el vertical, lo subo. Y ahí tengo la sombra en vertical. Lo que hago luego es unirlas, cada una. Tengo la sombra proyectada, mosca. El tipo de sombra es sombra proyectada. ¿Por qué hablamos de sombra proyectada?
ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Sombra proyectada. Y sombra propia. Allí no se observa la sombra propia, pero si hay una sombra propia. Si ustedes se imaginan, la cara de abajo de ese triángulo está sombreada, ¿verdad? Estaría sombreada, no está iluminada como esta que está aquí por encima. Entonces esa cara sería sombra propia. Esta sería la sombra arrojada, lo que arroja el plano, el sólido, sobre los planos de proyección. ¿Sí está claro? Tengo. Básicamente, en plantas de conjunto no se hace la sombra sobre el plano vertical, sino en una planta de conjunto la sombra sería esto que está aquí, claro, en oscuro, ¿no? Igual, pero solamente lo estoy colocando en verde para que vean que entonces sobre el piso la sombra de este triángulo sería esta que está aquí. No confundir con la proyección horizontal, ¿de acuerdo? Ajá. Sería en realidad el que estamos atrás. Sobre un piso, sobre estos dos puntos y no sobre estos dos. Ah, ya. Sí, Pero por ese eso. punto no sería este, sería el de atrás. Este que está aquí. Ajá. Tiene razón. Tiene mucha razón. Ah, sí, verdad, verdad. Llegó tarde, pero ya. Esa es la sombra propia. La verde es la sombra arrojada. Y la proyectada. Es la proyección. Esta es la sombra proyectada o arrojada. Esta que está aquí o esta que está aquí, incluyendo el plano vertical. La propia sería una, ahorita la vamos a ver mejor, y lo que está sombreado por debajo del plano. Y ahorita vamos a ver un sólido con otro. Esta es una isometría. Eso sería en caso que fuera, digamos, en el. Tirado así en el. En un Eso solo sería plano. sobre el plano horizontal, sobre el terreno. Ok. ¿De acuerdo? No es claro, si hay una pared o un elemento perpendicular como un plano vertical, tendríamos que tomar esa consideración. Ah, ya. ¿Sí estuvimos claros? Y una. A ver, una cosa. Dígame. A ver, y eso. Y digamos, por decirlo así, el sol en horizontal es para. Para poder conseguir la traza con el plano horizontal. Ah, ya, porque yo. Acuérdense que siempre, mire lo que hago. Por B, Ajá. voy a trazar una paralela a la dirección en el espacio porque este B está en el espacio. Ok. Trazamos esa paralela a la dirección. Por B, en horizontal, trazo una paralela a la dirección horizontal donde se corte. Ahí está la proyección Sí. de B en horizontal. Ah, ¿por qué cosa? ¿Quién va para allá? Porque no sabía dónde iba a cortar. Así es Ya, así. ya, sí. Por C, aquí está C, paralela por aquí. Ponga bravo, tranquilo. Ajá, esa la pasé por C. Voy a buscar C en horizontal, aquí está. Entonces, paralela a la dirección horizontal, aquí estaría en horizontal. Sin embargo, como sé que no tengo el plano vertical, entonces esta dirección me da este punto sobre el eje Y. Subo y ahí estaría en el vertical. Perfecto. Lo mismo hago con A. Paralela por aquí estaría A. Paralela por A, aquí estaría A. ¿De acuerdo? Ajá, pero no está ahí. Entonces, este punto lo subo hasta que corte la recta y ahí está la proyección en vertical. Aquí estaría en horizontal, ok, uniendo quiénes con quiénes. Esta con esta, con esta. Esa sería la proyección en horizontal si no colocáramos el vertical. Sí. Entonces, ahí están esas variables, ¿no? De todas maneras, para el horizontal es más sencillo solamente. Pero debemos tomar en cuenta que estamos en 3 planos y tridimensionalmente lo debemos descartar. Sí, estaba con eso porque estaba viendo que. Porque hay dos soles o algo así. Dirección del rayo de luz en el espacio. Y así como cada uno de estos elementos tiene su proyección, la dirección también. Ok. Porque esto no existe. Sí, El elemento real es este. sí. Y aplicar lo mismo si de repente fueran en otro de los planos de proyección, tipo. Vamos una a ver lateral. algún otro en adelante, una lámina nueva. Ok. ¿Por qué? Porque esta es dirección suroeste, fíjense ustedes en la dirección, que viene
Ya este es sol de la tarde, pues, por decirlo de alguna manera, ya casi noche. Fíjense ustedes, este es sol de la mañana. Prácticamente este es neto este. ¿Ah? Exactamente en el este. Entonces, ¿qué elemento tenemos aquí? Fíjense ustedes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sólido, un prisma, este que está aquí, y una pirámide de base cuadrada. Entonces me piden que busque la sombra con dirección de la mañana y me dan la dirección. Lógicamente, si me dicen paralela a X, no me mueva por favor. Ok. Me dicen dirección de la mañana y paralela a X con este ángulo, o me lo dan de una vez directo, dirección y dirección, que es lo más probable. Es más, les voy a decir, se les va a dar la dirección de la luz en horizontal y en el espacio, y en función a ella hacemos el mismo proceso. Hago respecto al sol. Fíjense ustedes que el más complicado aquí sería este vértice que está aquí, ¿cierto? Aplico la dirección paralela por el vértice este, y entonces este vértice es en horizontal. Cuando yo paso la dirección paralela a esta, me da aquí. Esa sería sobre el horizontal, pero está por detrás del plano horizontal, el plano lateral. Entonces, ¿qué hago? Este punto ahí corta al plano lateral. Lo que hago es subirlo, ahí lo tengo. Ahí va a llegar esa puntita. Hago lo mismo con cada uno de los, por ejemplo, fíjense ustedes aquí, ni este ni este producen sombra. O sí producirían, pero estarían dentro de la sombra general. Entonces, ¿cuáles tomo? Los de la silueta. Este con la dirección esta que está aquí, y aplico por este punto la misma dirección. ¿No entendió? No. ¿Qué cota tiene ese punto? 0. Cero. Entonces, trazo por aquí paralela a la dirección y donde corte. Porque meto la cota, ¿cierto o no? ¿Y cuál sería la cota? Ninguna, está directa en el plano. Lógico. Y pasa lo mismo con este que está aquí. Dirección horizontal, punto, chácata. Esta sería la sombra si no estuviese ese elemento allí. Entonces, está el elemento atravesado. ¿Cómo hago aquí? Entonces, este punto y este punto inician la sombra del sólido sobre el prisma. ¿A dónde llego? ¿A dónde? ¿Cómo sé yo que son estos puntos? ¿Cómo sé yo que son esos puntos allí? Si yo busco la proyección de esta recta en horizontal donde me corte la dirección, lo que hago es subir. Donde me corte la dirección, lo que hago es subir, bingo, chácata. Y esta no la puedo unir con esta. No. ¿Ok? Pero esa sombra que viene aquí está tapada por esta sombra que viene aquí. ¿De quién es esa sombra? El prisma. Del sólido que está cortado. Esa es sombra propia. Él no arroja sombra, sino que la luz está de este lado, que pega aquí, y él produce sobre esta cara esa sombra. Entonces, aquí tenemos. Ahorita van a ver una de sombra propia más característica. La proyección de la pirámide sobre el prisma, y la del prisma que no da iluminación por su posición, pero tiene una sombra propia. ¿Está claro? Seguimos. Pero una Pero pregunta. esa no es proyectada, esa no está sobre el plano. ¿Cuál? Es la sombra del prisma. No, la del prisma. El prisma, aquí hay incluso yo colocaría esto también sombreado. Esta cara, Esa es una cara del prisma. esta es una cara del prisma. Mejor dicho. Yo creo que no. No, Yo creo que- señor, tiene razón. El prisma llega hasta aquí. No hay sombra propia. Exacto. Es sombra arrojada. Para ver, déjenme ver. Sí, paralela a esos puntos por la dirección. Sí. Ajá. Esto es sombra arrojada también. La sombra propia estaría
en esta cara y en esta cara. Pero bueno, no la observamos ahí. Bueno, qué bueno que se dieron cuenta. Fíjense ustedes que me gusta eso, que ese es del PRI, es sombra arrojada. Vamos a la siguiente, aquí sí hay. Esto es un cono. Un cono con N, no con N, ¿ok? Entonces, dirección igual, parecida, casi tarde, noche, ¿ok? Fíjense ustedes que viene del oeste y que ilumina. Lo primero que debemos colocar el mismo cono hasta el horizontal. ¿Sí? Va a pasar básicamente lo mismo que pasaba con la pirámide, solamente que aquí vamos a pasar por los elementos de borde de la elipse, ¿ok? Y que si la sombra fuese solamente en el horizontal, fíjense ustedes que llegaría desde aquí hasta aquí solamente y faltaría este pedacito que está aquí. Pero como no es así, lo que hago es buscar este punto que está aquí, que sería del vértice, lo subo y ahí tendría la intersección con el vertical. Y que lógicamente, al unir este punto y este punto, me dan la sombra vertical. Aquí hay una línea que no se corresponde. Ah, no, sí, ese es el eje X. Este es el punto. Entonces subo aquí y ahí tengo el punto de intersección. La traza con el plano vertical, entonces fíjense ustedes cómo varía la sombra. Y ahora, si se ve claramente, esto que está aquí es la sombra propia, que no es sombra arrojada, sino que la sombra que se produce él mismo al estar iluminado. Más claro que eso no puede ser. Esa la saco de la parte más Igualito. ancha de la elipse, ajá, la parte más. Y la parte vista, porque yo podría decir, no, esa sombra debe llegar hasta aquí. Todo esto debería estar sombreado. Pero eso no lo estoy viendo. La sombra tiene la facultad de que es lo que yo estoy viendo y no es visibilidad. ¿Sí? Vuelvo y repito, esta parte verde que está aquí debería estar, y de hecho, si usted se va por aquel lado, lo va a ver sombreado también. Pero si está por aquel lado, y si lo va a ver por aquel lado, entonces la iluminación es diferente. No sé si me captan lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Vamos. Pablo Pérez. Bueno, entonces, estos son 3 casos, y fíjense ustedes, nadie me preguntó. Fíjense ustedes que en cada uno de los casos utilicen un subsistema diferente. Isometría, bimetría, trimetría, pero el proceso es el mismo. Lo que cambia son los coeficientes de reducción. Si nosotros vamos a hacer ejercicios, vamos a hacerlos básicamente con isometría. No vamos a estar inventando con bimetría o trimetría. No sería tanto rollo, porque ¿qué es lo que van a hacer? Tienen el sistema ya colocado, el sólido dado y las direcciones. Lo que habría que ubicar es la sombra solamente. ¿Okay? No voy a colocarles un ejercicio que hagan una proyección de un sólido y colocarles la sombra para que es como mala intención, ¿verdad? Profe, Y la idea no es esa. tengo una pregunta. ¿Y por qué? Si tengo una respuesta. No la sé toda. Digamos, en la sombra yo veo que cuando va ahí hacia donde está el vértice, veo que se achica así. Porque hay un vértice. Termina en un punto. Ajá. La sombra no puede terminar chata. Okay. Tiene que terminar como de derecha. Fíjense usted que por eso fue que le dije que si la sombra fuese en horizontal solamente, en el piso, sin una pared ahí atravesada con plano vertical, la sombra llegaría aquí. Entonces la sombra sería todo esto hasta aquí. Incluso se ve hasta más simpático, y eso es lo que hacen mucho los artistas con los bodegones y todo lo demás, que buscan la sombra sobre el plano horizontal, la iluminación y todo lo demás. Incluso ¿qué hacen? Ponen los puntos de iluminación más intensos y los señalan, yo no sé si ustedes han visto, en blanco, que le dan más énfasis a ese elemento, como que el brillo
pero sin embargo no es brillo, sino la intensidad de la iluminación en donde donde choca, por decirlo con más intensidad. Profe, ¿cómo determino la sombra propia? La sombra propia, en función a la posición del sólido y la dirección. Ya yo sé que de aquí para atrás hay sombra propia. Que se vea o no es otra cosa. Todo depende de la condición del sólido. En este caso se ve mucho mejor que en por ejemplo. Yo lo que creo que ella se refiere es cómo encuentro el punto, pues, donde empieza la sombra propia. Ya lo termino. Hay un contorno visible, ¿cierto? Si hay un contorno visible, pues lógicamente a partir de ese contorno visible en donde empieza a cambiar la dirección, hasta ahí llega la iluminación. Podríamos decir o hacer, por ejemplo, esta diagonal que está aquí. No es esa diagonal, entonces paralela a Y. Bingo. A partir de ahí empezaría la iluminación. ¿Ves? Pero lo más lógico es trazar una paralela a la dirección y me daba de luz. Y en la parte de atrás, igual. Pero es que en la parte de atrás no lo va a ver. No se ve, no la pasa. Está. Entonces lo pasaría sí, paralela por aquí. Ahí está. Pero eso no se ve. Lógicamente, cuando llegue el borde del contorno de la silueta que usted sí está viendo, hasta ahí colocaremos la. No sé. ¿Por qué decimos que usted no lo va a ver? Porque si usted cambia de posición, la iluminación usted también la va a ir cambiando y va a poder ver. Entonces varía totalmente. ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta aquí nos trajo el río. Porque fíjense ustedes que aquí hay un borrador del ejercicio ese que hicimos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo me di a la tarea solamente de información, ¿ok? Para que vean cómo se puede hacer el colocar el sólido, y esto es lo que nosotros hacíamos estudiantes como de arquitectura, que nos daban el sólido, nos pedían la intersección, bueno, nos daban el sólido, me pedían la intersección y la sombra de una vez. Profesor lo dijo como de información, o sea. Este ejercicio, no va a salir este ejercicio, pero la sombra sí va. Sombra e intersección va, pero no los dos juntos. No, juntos no, le acabo de decir. Este fue ¿no se acuerdan del ejercicio que hicimos? Sí. Bueno, entonces, Lo que está preguntando es que si va a ser una igual. ¿qué hicimos aquí? En función a una dirección, que esta dirección, ¿qué será? La dirección del El sol. Y esa es Eso la. es la tardecita. Ajá. Dirección del sol del altar. Eso es la tardecita. Bueno, es que aquí está, miren. Aquí lo que pasa es que no salió en la fotografía. Ya. ¿Lo ven aquí? Sí. Está marcado. Entonces, si es en este sentido, pues lógicamente es desde el oeste. Una tarde. Aquí está el ¿cierto? Entonces, lógicamente esta flecha está mala, esta la puse yo ahorita. Esto sería así. ¿Y saben por qué está mala, no? Porque tiene que ir para el oeste. La dirección del sol. Eso es lo que estoy indicando aquí. Camino del sol y el norte, que siempre lo estamos colocando. Entonces, por cada... bueno, fíjense que aquí sí hay algo interesante para ver de dónde, por favor, Oriana. Fíjense ustedes que todo esto que está aquí, esto que está aquí, cosa que no se puede decir vamos a buscar otra cosa. Fíjense ustedes algo muy interesante que sucede en este tipo de ejercicio. Fíjense ustedes, les voy a preguntar, esta sombra que está aquí, esta otra que está aquí, fíjense ustedes que aquí está una pequeñita, esta otra que está aquí, y esta sí. ¿Qué tipo de sombras son esas? proyectada. Proyectadas. Sí. Esas no son sombras propias. Son proyectadas de este hacia acá. Ya, sí. La sombra propia es la que tiene el sólido, que está en verde.
son de él mismo y al eliminar La ese genera él elemento, mismo para él mismo. para él mismo, son propias. ¿Ok? En cambio, esta es arrojada. Esta es arrojada del sólido sobre el otro sólido, El otro. pero es arrojada, no la produce el mismo. Y esta que está aquí es de esta esquina a la pirámide. Es un ejercicio muy interesante. Ese ejercicio con la sombra y todo, lo coloqué en la portada de un trabajo de ascenso. Genial. Después se lo paso en limpio. Está pasado en limpio. Bueno, entonces hasta aquí. Este era solamente para darle un ejemplo. Hasta aquí sí nos trajo el tiempo. Profe, ¿qué pasa si fue azul de mediodía? ¿Perdón? ¿Qué pasa si fue azul de mediodía? Buena pregunta. Ya va. Vamos a escuchar. Hay algo muy interesante que, por favor, hay algo muy interesante que está, una pregunta que está haciendo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el sol está en el cenit? Mediodía. ¿Qué pasa cuando el sol está Hay en el pura cenit? sombra propia. No, la sombra va a ser como la proyección horizontal. Las mismas proyecciones serían las sombras. No hay sombra. No hay sombras. Pero si Y tenemos si está en el espacio. No hay sombra. Es perpendicular. Los rayos, óigame una cosa, por favor. Se toma en cuenta que los rayos del sol, el sol está tan lejos que la dirección de los rayos del sol todas son paralelas. ¿Ok? Entonces, cuando están en el cenit significa la parte superior, exactamente 90 grados, no hay sol. No O se sea, produce. la sombra sería la proyección horizontal. Sí, pero si usted está para ahí, ¿cómo la proyecta? Solo sería en caso, Fíjese usted, imagínese usted que aquí está un cuadrado. sería en caso de que Ese estuvieran en cuadrado tiene una altura. Profe, pero si es un plano en el espacio. Si es un plano de espacio, a eso me refiero. Si está, Si está Sería la misma proyección. horizontal. o sea, la presión. Como Pero la ¿qué? sombra que producen los techos. Claro, la sombra Se dice tendría que- dependiendo de la inclinación. Si es un plano, sí. Ok, se la acepto, se entiende. Pero si es un elemento, un sólido, una casa, un edificio, no hay sombra. cuando ya haya una pequeña inclinación, ya sí hay. Muy pequeña, muy chiquitica, pues, pero sí hay. Cuando esté en el cenit, vuelvo y repito, es 0 sombra. Ay, ojalá no salga Si es ese un plano que está preguntando Karen, entonces la proyección, la sombra, sería la misma proyección. Así de sencillo. Pero el plano no, como elemento para el primer ejercicio. Y si es un plano, mosca, si es un plano, no será con el sol en el cenit, sino con un mano. Ok,